nación sacerdotal y por ende el nacimiento de esa nueva comunidad con autoridades. Entonces no nace en Hechos, nace en la última cena. En ese sentido podríamos decir que sí. Perfecto, muy bien. Esa primera iglesia se constituye ¿en dónde? Jerusalén. ¿Dónde están estos ritos? En Jerusalén. Entonces Bien. podríamos decir que la primera iglesia que existió históricamente fue la iglesia en Jerusalén. La iglesia primitiva era originaria de Jerusalén, claro que sí. Perfecto. Y entonces, ¿y el primer obispo de Jerusalén quién fue? Muy probablemente sea Santiago. Santiago el Justo. Muy bien. Entonces, vamos bien. La primera iglesia ya constituida está en Jerusalén con el primer obispo de la historia, que es Santiago. Y a partir de ahí se vendrán las tradiciones y se va heredando esa autoridad apostólica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por puro sentido común. Sí. Ok. Y esa autoridad se va pasando, se van estableciendo iglesias, de Jerusalén se va expandiendo a otras partes del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Llega un momento en el que se juntan los obispos. Pero no lo tenemos a Santiago como máxima autoridad, quiero aclarar por las dudas, porque cuando dijo esa autoridad se va pasando. No es Santiago la máxima autoridad. Se va pasando y se va pasando y va pasando la tradición. Y Claro. las enseñanzas. Claro. Porque hubo iglesia antes que incluso Nuevo Testamento. Claro. Entonces se va pasando la tradición, se va pasando la doctrina. Sí. De boca en boca y se van instituyendo autoridades. Sí. Van creciendo, se están multiplicando. Sí. Y llega un momento que entre que sí y entre que no se pueden poner de acuerdo. Ok, ¿cuál momento? Se separan. ¿En qué momento específico estás haciendo referencia para eso? Del cisma de Oriente. Ok. Bien, buenísimo. ¿Bueno? Ahí se van a separar. Ok, bien. No nos ponemos de acuerdo. Éramos una sola iglesia, pero nos separamos a partir de hoy. ¿Por qué? Porque yo no comulgo con tus ideas y tú no comulgas con las mías. Porque Ok. yo creo que la autoridad la debo tener yo y tú crees que la autoridad debes tener tú. Claro. Tú tienes ciertos ritos y ciertos dogmas que has ido adoptando a lo largo de la historia que tú piensas que son correctos y yo tengo otros ritos y otros dogmas que creo que los tuyos son incorrectos. Claro. Y por eso viene ese rompimiento. ¿A dónde quieres llegar para ir un poquito más rápido? Que la verdadera, que la iglesia original y la más antigua, que fue tu pregunta puntual, es la iglesia católica oriental. Bueno, ahí es donde yo le hice Nada una... más, perdón, déjame cerrar esto. Ok. La enorme diferencia que hay es que la iglesia católica llegó a tener mucho más presencia, más poder, más autoridad, y ahí es donde se ha hecho esa falsa idea de que de la iglesia católica vienen todas las demás. No. Ok. Toda la primera iglesia fue en el oriente, cuando nombran los primeros padres, son de Alejandría, de Jerusalén, y entonces, si hubo una separación, quien se separó fue la romana de la oriental. Y si alguien tiene una tradición más antigua, y si alguien en algún momento, en la etapa temprana, podía pasar la autoridad prácticamente de mano en mano, fueron los orientales, fueron los Ok. ortodoxos, no la católica. Ok, bien, buenísimo. Y de hecho, cuando nombran, perdón, déjame cerrar, ahora me toca a mí, No, pero- ahora me toca a mí. No, está bien. Cuando Yo se menciona- le voy a responder esto, pero no se olvide de responder las preguntas que le hice, nada más, todo el tiempo. Voy, ahorita las reformamos y tenemos tiempo. Está bien. Cuando mencionan la famosa católica, quien lo dijo no fue alguien de rito romano, ¿sí? Y entonces, quien se separó en realidad fue la iglesia católica de la iglesia oriental, no al revés. Y luego dicen, no, es que ellos se separaron. Bueno, los excomulgaron. Porque eso sucede incluso con el protestantismo, que es de los hermanos separados. Como, ay, es que se quisieron separar, es que ellos se quisieron ir. No, lo sacaron. No estamos de acuerdo contigo y te vas, te corro, te excomulgo. Entonces, eso de que se separaron, no, pues si lo separaron. Y además, hace poco estábamos viendo cosas en las que Lutero, como yo no soy luterano, terminó teniendo razón. Y la iglesia católica de facto le ha dado la razón en algunas postulaciones de Lutero. Hubiera sido otra cosa si no lo hubieran sacado. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo te demuestro que la iglesia más antigua es ortodoxa? Pues la historia lo demuestra. Ok, ahora sí, le voy a responder. Bueno, tengo que ser honesto, pastor, entiendo todo ese